Buen día, soy Roberto Molina Chiala. La investigación del estudio comparativo que realicé es sobre la justicia constitucional en Argentina, llevando a cabo cada uno de los puntos establecidos en el manual. La justicia constitucional equivale a un conjunto de mecanismos constitucionales que se sustentan principalmente en el principio de supremacía constitucional y que tienen por finalidad hacer cumplir dicho principio. Este conjunto de mecanismos reúne elementos de distinta naturaleza que solo tienen en común el hacer prevalecer a la Constitución como norma máxima del ordenamiento. La justicia constitucional se encuentra dividida en Tribunal Constitucional, Contraloría General de la República, Tribunales Superiores de Justicia. En un sentido restringido, justicia constitucional puede entenderse alusivamente a la supremacía de la Constitución frente a otras normas. Pero en un sentido amplio, el concepto de justicia constitucional puede extenderse a otros controles de vigencia efectiva de la Constitución, los cuales pueden no decir con normas, sino con actos. La justicia constitucional es un tipo de jurisdicción. Este es un debate sostenido entre Hans Kelsen y Smith respecto a si la labor realizada por los tribunales de justicia tiene jurisdicción. Para Kelsen sí lo hacen, y las diferencias son mínimas con la jurisdicción de los tribunales ordinarios. Por otra parte, Carl Smith rechaza esta tesis, sosteniendo que la justicia de los tribunales constitucionales no pueden entenderse como jurisdicción, pues se limitan a comparar dos normas, a diferencia de los tribunales normales que aplican una norma a un caso. Las sentencias del Tribunal Constitucional constituyen una fuente formal de derecho, aparte de las ya conocidas. Si se sigue la corriente kelseniana, las sentencias de tribunales constitucionales sí tienen jurisdicción, a pesar de ser tribunales peculiares. Siguen siendo tribunales y no constituyen una nueva fuente formal. Para la línea smithiana, las sentencias de los tribunales constitucionales equivalen a una fuente formal nueva de derecho, en que el tribunal actúa como legislador negativo al declarar lo que no es derecho. Tipos de justicia constitucional. Se conocen dos tipos. Sistemas concentrados. Desde un solo órgano monopoliza la justicia constitucional. Sistemas difusos. Desde los controles están desmonopolizados y repartidos entre diferentes órganos. Podemos hacer una comparación. Por ejemplo, en Chile es semidifuso, semiconcentrado, con tendencia a concentrado. El derecho y la justicia constitucional se remontan a los orígenes del programa Estado de Derecho. Fueron incluso una de las razones de su creación y hoy constituyen áreas claves de trabajo a las que se dedica gran parte de las actividades. Los encuentros de presidentes y magistrados de tribunales y salas constitucionales de América Latina y el Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano demuestran, en los hechos, el lugar de privilegio que ocupa el derecho constitucional en el programa. En ese sentido, el año pasado se apostó a constituir un grupo de expertos en la materia, provenientes de distintos países de América Latina. Dicho grupo permitiría reflejar el estado de situación de varios países latinoamericanos en lo referente al derecho constitucional y a los derechos fundamentales. A su vez, se constituiría como observador del estado de la jurisdicción constitucional en la relación con la independencia judicial, pues, si bien hubo avances en ese sentido, existen aún graves problemas marcados por la influencia de la clase política en el poder judicial. Justicia constitucional y derechos fundamentales en Argentina. Modelos de justicia constitucional en Argentina. La Argentina es un estado federal en el que conviven el sistema judicial federal
con los esquemas jurisdiccionales propios de cada una de las 23 provincias y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El modelo de control de constitucionalidad en el orden federal es judicial y difuso, en el sentido de que lo realizan de modo desconcentrado los jueces, independientemente de su fuero o jurisdicción. Al respecto, si el órgano judicial que intervino declara la inconstitucionalidad de una norma o un acto, tal decisión tiene efectos para la causa específica y entre las partes del proceso, esto es, aquellos no son expeditos del ordenamiento jurídico, sino que no se aplican en ese litigio particular. Es que se trata de un control en concreto, lo que supone que debe darse en una causa justificable y quien lo promueve debe estar involucrado o tener un derecho o interés jurídico particular en la cuestión a la que se refieren la norma o el acto que se reputan, total o parcialmente, contrarios a la Constitución. Fundamento de justicia constitucional en Argentina. La justicia constitucional y la actuación del órgano que hace las veces del Tribunal Constitucional en aquel país tienen su fuente de legitimidad constitucional en la Constitución de la Nación Argentina, específicamente desde el artículo 108 hasta el artículo 115. Composición y funcionamiento. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, cabeza del Poder Judicial Nacional, es el órgano jurisdiccional máximo, actualmente integrado por 7 miembros y no se encuentra dividido en salas. Cabe señalar, por tanto, que en Argentina no existe un tribunal constitucional formalmente configurado con competencia constitucional concentrada, como sí sucede, por ejemplo, y con sus respectivas particularidades en Chile, Perú, Colombia, Guatemala y otros países. Tal escenario hace presumir que la Corte busca rediseñarse institucionalmente para asimilarse a un tribunal constitucional desde el prisma material, pues una vertebración escrupulosamente formal en tal sentido requeriría una adecuación constitucional y legal. A modo de matización, y mientras se mantenga el escenario constitucional e infraconstitucional actual, aquella aserción que pone en evidencia el escenario seguido por la Corte no implica prescindir del componente difuso o desconcentrado que secularmente ha tipificado el sistema de control de constitucionalidad de Argentina. En todo caso, esta observación solo intenta deslizar que se avanza funcionalmente hacia la estructuración de un esquema mixturado de fiscalización constitucional. Ciertamente, para comprender de modo cabal algunas de las claves del proceso de reacomodamiento fisonómico e institucional de la Corte Suprema, es preciso erradicar determinados preconceptos como el de la división maniquea entre modelo kelseniano y el paradigma estadounidense de control de constitucionalidad. Competencia. El Poder Judicial de la Nación es uno de los 3 poderes que conforman la República Argentina y es ejercido por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales inferiores que estableciere el Congreso en el territorio de la Nación. Está regulado en la sección 3ª de la segunda parte de la Constitución de la Nación Argentina. La designación de los jueces la realiza el presidente de la Nación con acuerdo del Senado, sobre la base de una terna integrada por candidatos seleccionados en concurso público por el Consejo de la Magistratura, órgano de composición multisectorial, a quien corresponde el control directo de los jueces y la administración del Poder Judicial. Los jueces permanecen en sus cargos mientras dure su buena conducta y solo pueden ser removidos en caso de infracciones graves por un jurado de enjuiciamiento en Righellet,
integrado por legisladores, magistrados y abogados. La justicia federal, de acuerdo al artículo 116 de la Constitución, corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes nacionales, salvo los casos que corresponden a la justicia provincial, y por los tratados internacionales de las causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros, de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima, de los asuntos en que la nación argentina sea parte, de las causas que se susciten entre dos o más provincias, entre una provincia y los vecinos de otra, entre los vecinos de diferentes provincias y entre una provincia o sus vecinos, contra un Estado o ciudadano extranjero. Dichas causas deben resolverse únicamente ante el fuero federal. Actualmente, en tal situación, la Corte Suprema de Justicia como tribunal de apelación, si fuese el caso. Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte Suprema de Justicia de la Nación es el máximo tribunal de justicia del país. La Corte tiene competencia originaria sobre determinadas materias que se encuentran reguladas en el artículo 117 de la Constitución. Entre ellas, las referentes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros y también los juicios entre provincias argentinas. Con competencia originaria, se alude a que cualquier caso judicial que contenga esos elementos deberá ocurrir directamente a la Corte Suprema como órgano judicial decisor. Jurisdicción federales. El territorio del país de Argentina se encuentra dividido en 17 jurisdicciones federales que intervienen en los asuntos sobre materia federal que ocurran en sus jurisdicciones. Justicia Federal de Bahía Blanca, con jurisdicción sobre el sur de la provincia de Buenos Aires y la totalidad de La Pampa. Justicia Federal de la Capital Federal, dividida en 4 fueros. Justicia Nacional en lo penal económico, Justicia Nacional en lo civil y comercial federal, Justicia Nacional en lo criminal y correccional federal, Justicia Nacional en lo contencioso administrativo federal, con jurisdicción sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los territorios nacionales, así como Justicia Federal de Comodoro Rivadavia, con jurisdicción sobre la totalidad de las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Justicia Federal de Corrientes, con jurisdicción sobre la totalidad de la provincia de Corrientes. Justicia Federal de Córdoba, con jurisdicción sobre la totalidad de las provincias de Córdoba y La Rioja. Justicia Federal de General Roca, con jurisdicción sobre la totalidad de las provincias de Río Negro y del Neuquén. Justicia Federal de La Plata, con jurisdicción sobre el centro-oeste de la provincia de Buenos Aires y zona sur del Gran Buenos Aires. Justicia Federal de Mar del Plata, con jurisdicción sobre el centro de la provincia de Buenos Aires. Justicia Federal de Mendoza, con jurisdicción sobre la totalidad de las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis. Justicia Federal de Paraná, con jurisdicción en todo el territorio de la provincia de Entre Ríos, está encabezada por una de las 4 cámaras federales de apelación pioneras, 2 tribunales orales en lo criminal federal, 1 aún no habilitado que tendrá jurisdicción en la franja del río Uruguay, y 6 juzgados federales de la primera instancia, 2 con competencia penal, 2 con competencia civil, habilitados, y 2 con competencia múltiple, 1 sobre cada costa aún no habilitados. El Juzgado Federal número 1 de Paraná ejerce la competencia electoral. Justicia Federal de Resistencia,
con jurisdicción sobre la totalidad de las provincias del Chaco, de Formosa y norte de Santa Fe. Competencia de apelación sobre las decisiones del Juzgado Federal de Reconquista. Justicia Federal de Posadas, con jurisdicción sobre la totalidad de la provincia Misiones. Justicia Federal de Salta, con jurisdicción sobre la totalidad de las provincias de Salta y Jujuy. Justicia Federal de Santa Fe, con jurisdicción sobre gran parte del territorio de la provincia de Santa Fe, excluida la jurisdicción del Juzgado Federal de Primera Instancia de Reconquista y zona norte de la provincia de Buenos Aires. Justicia Federal de San Martín, con jurisdicción sobre las zonas norte y oeste del Gran Buenos Aires. Justicia Federal de Tucumán, con jurisdicción sobre la totalidad de las provincias de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial, sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara del Congreso, tiene a su cargo la selección en concurso público de los candidatos a jueces y la conformación de ternas, de las cuales el presidente de la Nación, con acuerdo del Senado, elige al nuevo juez. El Consejo de la Magistratura Administrativa, también el Poder Judicial, supervisa a los jueces y pone en marcha el mecanismo para su remoción por un jurado de enjuiciamiento. Justicia Provincial. Cada una de las provincias de Argentina, basándose en la autonomía reconocida por la Constitución Nacional en su artículo 5, establece la administración y organización de la justicia ordinaria dentro de su territorio. Es por ello que en Argentina hay una organización judicial distinta en cada una de las provincias. Dicha organización es creada de acuerdo a cada una de las constituciones provinciales. Cada provincia regula su sistema procesal, dictando sus propios códigos de procedimiento, aunque aplican con diferencias de criterio adecuadas a las condiciones sociales, económicas o culturales locales, el mismo derecho de fondo o material. Así, con 24 diferentes normativas procesales, siempre se aplica el mismo Código Civil, comercial, penal, derecho supranacional, tratados internacionales, siendo deseable que en la aplicación, lejos de perpetuarse arquetipos o conceptos inducidos por la industria editorial concentrada en Buenos Aires, se realicen análisis jurídicos que atiendan la diversidad sociocultural de las regiones de la República Argentina. La ciudad autónoma de Buenos Aires posee un régimen especial. Hasta la reforma constitucional de 1994, la justicia en la entonces llamada Capital Federal era administrada directamente por la Nación. Luego de la reforma que otorgó autonomía a la ciudad autónoma de Buenos Aires y de la sanción de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Nación comenzó la transferencia de los fueros nacionales a la justicia local. Desde el 2009, el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires está dividido en una justicia en lo contencioso administrativo y tributario y en una justicia en lo penal, contravencional y de faltas. Ambos fueron dictados sus propios códigos procesales, pero aún están varios fueros por transferir, entre ellos civil, comercial y del trabajo. Algunas provincias siguen líneas de organización más cercanas a la jurisdicción federal. Otras siguen líneas que suelen calificarse de más progresistas, como por ser las siguientes: proceso penal bilateral, investigación a cargo de la Fiscalía, jurados mixtos y populares, según la gravedad del delito, mayor inmediación y simplificación de las formas para hacer una justicia más accesible al público.
La mayoría de las justicias provinciales están divididas en juzgados de paz, juzgados de primera instancia, cámaras de apelaciones y un máximo tribunal provincial, cuyo nombre varía según la jurisdicción. A modo de ejemplo, encontramos la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires o el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. En cuanto a la accesibilidad, la República Argentina, en su jurisdicción nacional, el ámbito federal, como en sus jurisdicciones locales, cada provincia como entidad independiente tienen asegurados sistemas de defensa pública gratuita, de modo tal que si bien imperfectamente, cuando menos el acceso a la justicia esté garantizado a pesar de las carencias económicas. Los ministros políticos de la defensa están formados por profesionales rigurosamente seleccionados en base a su sapiencia técnica y capacidad personal para desarrollar el rol. No es suficiente con saber derecho para ser litigante y menos aún defensor público. Esta es una de las mayores notas democráticas del sistema judicial de la República. Por lo anterior expuesto, he llegado a la conclusión siguiente. Después de realizar un análisis sobre la justicia constitucional desde un punto de vista teórico y su manifestación en Argentina, podemos concluir que, al ser la Constitución la norma de mayor jerarquía dentro del ordenamiento jurídico, ya que regula, entre otras cuestiones esenciales, los fundamentos económicos, políticos y sociales de cada Estado y los deberes, derechos y garantías de los ciudadanos, necesita de vías idóneas para mantener su supremacía, siendo la Administración de Justicia Constitucional uno de los mecanismos de mayor efectividad. Esta vía de por sí constituye otro medio de participación popular y se convierte en garante de la soberanía popular, ya que representa una opción a los abusos estatales. Las necesidades y exigencias de las sociedades modernas adquieren avanzar permanentemente en la reforma del Estado, procediendo las reformas constitucionales que sean precisas para ello, con la finalidad de hacer efectiva la protección de los derechos fundamentales, tales como hacer efectivos los principios constitucionales de igualdad y no discriminación, así como crear mecanismos de defensa ante actos de particulares que puedan vulnerar derechos fundamentales. Además, incorporar en los textos constitucionales los nuevos derechos que han surgido como respuesta al desarrollo tecnológico y a la era de la información. Muchas gracias.